Los samaritanos eran un pueblo despreciados, odiados, considerados inferiores por el pueblo judío. Esa raza comenzó a existir por el siglo VIII antes de Cristo, en tiempos cuando existían los dos reinos, reinos del norte y reino del sur. Siempre los de Jerusalén, los de Judea, consideraban a los samaritanos como inferiores. Muchas veces Cristo habló o enseñó acerca de ese pueblo, incluso relata la parábola del hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y fue asaltado por ladrones. Los religiosos lo vieron y siguieron de largo. Solo un samaritano tuvo compasión, lo tomó, lo puso en su cabalgadura y lo llevó para que fuese curado de sus heridas. Y no solo eso, sino pagó todos los gastos que aquel hombre había ocasionado. Soy Luis Carballosa y os hablo para considerar con vosotros Hechos capítulo 8, versículos del 5 al 12. Este trozo del libro de los Hechos habla del ministerio de Felipe, conocido como Felipe el Evangelista. Felipe el Evangelista fue uno de los 7 diáconos seleccionados en Hechos capítulo 6 para resolver un problema social existente en la congregación en Jerusalén. Pero este Felipe posteriormente se entregó a la predicación del Evangelio y es conocido como Felipe el Evangelista, junto con Esteban, cuya historia vimos ya en el capítulo 7. En el capítulo 8, que considero ahora, versículo 5, dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Qué significativo es eso. Cuán importante es que Felipe se dedicaba a predicar a Cristo. Descendió de la ciudad de Jerusalén a Samaria. Era una manera de hablar, porque para el judío siempre se ascendía a Jerusalén y cuando se iba a cualquier otro sitio se descendía. De manera que Felipe, estando en Jerusalén, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Predicar a Cristo significa predicar el Evangelio, decir a personas muertas en delitos y pecado que hay salvación y vida eterna mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Y Felipe se dedicó
enteramente a proclamar el Evangelio, a decirle a personas que hay eso, que hay salvación y vida eterna para todo aquel que pone su fe en Cristo. Dice el versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Eso nos recuerda o debe recordarnos lo que registra el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, cuando el Señor Jesucristo se encontró con aquella mujer samaritana y aquella mujer fue a la aldea de donde procedía, Sicar, y allí habló a los hombres, quienes vinieron y escucharon a Cristo y fueron salvos. Bien dice este pasaje que aquella gente unánime escuchaba a Felipe, atentamente los escuchaba las cosas que decía, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad por la predicación de Felipe. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Por supuesto que todo aquello era un engaño, una mentira. Simón no tenía ningún poder, y si lo tenía era un poder que procedía del mismo Satanás. Y dice el versículo 11, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Simón actuaba mediante el poder de Satanás. Felipe actuaba mediante el poder del Espíritu Santo. El pasaje termina diciendo, pero cuando creyeron a Felipe, es decir, el mensaje del Evangelio que Felipe predicaba, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuán importante es, querido hermano, querida hermana, que tú y yo dediquemos nuestro tiempo a proclamar el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio que trae salvación a todo aquel que cree. De manera que te exhorto, te animo, te desafío, que ahí donde vives, a tus vecinos, a tus familiares, a tus amigos, proclames ese Evangelio de la gracia de Dios que da vida y vida eterna a todo aquel que pone su fe en nuestro Señor. Cristo dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. El que en mí cree, tiene vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pon tu fe en él si aún no lo has hecho, para que tengas esa vida eterna.